Bienvenidos a un nuevo encuentro, una alegría estar en contacto con ustedes aquí desde Vida para Todos, la iglesia de la ciudad de Tandil. Estamos en un programa especial en medio de la semana y hoy vamos a tocar el tema de la consolación. Hay tantas situaciones alrededor nuestro de gente que está sufriendo, pero no gente que está solamente sufriendo en otra parte del mundo, muy cercano a nosotros. En estos días he perdido un amigo de 50 y tantos años, ayer otro, y otras familias están de luto, perdiendo seres queridos. Hay personas que están pasando problemas sentimentales, familiares, hay hijos que están tomando decisiones que por ahí no concuerdan mucho con la voluntad de los padres. Bueno, problemas hay por todos lados. Hoy te invito a que estemos compartiendo algo que podemos hacer, una actitud que es una actitud cristiana, algo que Jesús practicó y algo que va a ser de sanidad, va a ser de consuelo. Así que vamos a meternos hoy en este tema de abordar el dolor desde la consolación. Pero para que esto no sea un programa de televisión, un show, yo te invito a que tengamos un tiempo de oración, de comunión, de adoración con el Señor. Es ahí donde comprometemos no solamente nuestra mirada, sino también nuestro espíritu. Así que vamos a trasladarnos por un momento a la casa de nuestra querida familia de los Hipólito. Allá está Beatriz, está su familia, su hija seguramente con el piano. Vamos a tener un tiempo de comunión con el Señor y luego nos metemos en este tema apasionante, tan necesario para este tiempo, practicando la consolación. Bienvenidos a este nuevo encuentro, damos la bienvenida a toda la gente que está conectado a este programa. Que Dios te bendiga, pero ahora entramos en un tiempo de adoración delante del Señor. Buenas noches, iglesia, que el Señor te bendiga. Bueno, acá estamos con Eve para invitarte a que juntos podamos adorar al Señor, que podamos levantar una alabanza a nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo de tener en su presencia, de oración, de recogimiento. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo ya te invito que entremos aquí en 2 Corintios capítulo 1, del versículo 8 en adelante.
quiero decirte que estamos rodeados de oportunidades donde Dios nos va a usar. Normalmente, cuando Dios nos va a usar, primero, muchas veces tenemos una experiencia de dolor. Y el dolor muchas veces hace de nosotros un ministerio, hace que tengamos una sensibilidad muy importante. Por eso yo te invito a que podamos hablar desde una experiencia al límite del apóstol Pablo, que acá la relata tan bien en 2 Corintios. Experiencias al límite que vivió Pablo, pero también podemos vivir nosotros en nuestras vidas. Y como dice mi esposa Andrea, Dios jamás va a desperdiciar ninguna de nuestras lágrimas. Así que entremos a esta experiencia que tuvo Pablo. Dice: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos. Estamos hablando de una experiencia de sufrimiento. San Pablo el ungido, el todopoderoso entre comillas, San Pablo que tiene tanto para enseñarnos, en carne propia, él está hablando de sufrimiento. Y esta es la experiencia que podemos tener nosotros. Amamos a Dios, buscamos a Dios, hay cosas que suceden y a veces no las entendemos, o la mayoría de las veces no entendemos, sobre todo lo que tiene que ver con el dolor. Tantas preguntas que a veces tenemos: ¿por qué nos suceden las cosas? El libro de Job se puede definir con una frase: ¿por qué sufren los justos? Y por qué muchas veces los impíos viven mejor aparentemente que nosotros. Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué en mi hogar, en mi familia, ha venido la muerte? ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay distintos tipos de problemáticas que a veces nos hace un problema en nuestro sentido de justicia? Obviamente que el pecado no fue gratis para la humanidad. Hoy la muerte es una sentencia sobre la humanidad. Ya sabemos que todo aquello que tiene que ver con nuestra humanidad es mortal. El Señor dice que Él conoce los días de los justos. Hay un tiempo para cada uno y el Señor conoce. Nosotros no lo sabemos, pero este dolor inexplicable muchas veces nos puede acarrear problemas con Dios, con nuestros sentimientos. Y realmente el tema del dolor es un tema hasta a veces inexplicable. Aceptar la voluntad de Dios cuando no entendemos las cosas. He leído muchos autores, he tratado de buscar respuestas y justamente la conclusión de muchos autores es que la Biblia habla mucho del dolor, pero que Dios no te garantiza la respuesta a cada uno de los pequeños o grandes eventos que pasan en nuestra vida que nos acarrean dolor. Pero sí, lo que vamos a descubrir hoy es que Dios está comprometido a poder traer consolación a nuestra vida, manifestarse en nuestra vida y transformar un dolor en una oportunidad y en una capacidad que el Señor desarrolla de poder madurar emocional y espiritualmente para vivir una vida victoriosa en los sufrimientos de la vida. Pablo está sufriendo, él padeció en Asia y él dice: fuimos abrumados de manera extraordinaria. Esto define nuestras experiencias al límite, más allá de nuestros límites. Él dice: más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Todas estas frases están hablando de la característica de una experiencia dolorosa, de sufrimiento, de tribulación. Y creo que nos identificamos con todos estos matices que Pablo está mostrando en su testimonio. Él dice: hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. ¿Has pasado por ese tipo de situaciones? A veces con una cuestión física, pero a veces es el dolor emocional, por la pérdida que podés tener en tu casa, por hijos que se han alejado del hogar, conflicto en el hogar, problemas matrimoniales. Parece que es tanta la angustia que hay muchos que desean la muerte antes que la vida. Perdimos la esperanza de seguir con vida. Teníamos en nosotros sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el que realmente tiene el máximo control de todo. Evidentemente acá hay cosas que exceden a la realidad humana, al alcance humano, al control humano, pero Pablo está diciendo que acá está firme
la figura de Dios, para que no confiáramos en nosotros mismos. Confiar en nosotros es que nosotros podemos, resolvemos, pagamos, tenemos influencia, educación, conocimiento y tantas otras potencialidades que a veces nos pueden ayudar para salir adelante en la vida. Pero un problema es cuando yo no puedo hacer nada y termino reconociendo que si Dios no se manifiesta, esto no tiene solución. Pero confiar en Dios no es fácil. Tenemos que confiar en un Dios que conocemos. Y si sé que Dios tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, Él sabe qué hacer tanto en el área de la vida como en el área de la muerte. Y Él, dice aquí Pablo, nos libró y nos libra y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Todos tenemos nuestra experiencia, todos tenemos nuestro dolor, todos hemos tenido nuestros sinsabores, rechazos y tantos otros eventos en la vida que nos han acarreado sentimientos sumamente dolorosos, negativos. Pero también en medio de las preguntas tenemos que pensar y asumir que hay una realidad humana. Desde el momento que el pecado vino a la tierra por el permiso del hombre, vino la muerte, vino la enfermedad, vino la disensión. Es más, hasta el hombre mismo le dio libertad para que Satanás esté reinando en medio de la humanidad. Y el mundo está como está, no porque Dios está en el mundo, sino porque está el enemigo y hay una ausencia de Dios. Estamos padeciendo esa consecuencia, esa paga del pecado que es la muerte. Aún Romanos 8 está diciendo que la misma creación gime a gritos ser liberada de su esclavitud. El pecado ha dañado la realidad humana, pero también aún nuestra creación está siendo dañada. Y debemos asumir y reconocer en nuestra realidad humana, número uno, que somos mortales. O sea, somos mortales significa que tenemos una vida. Es más, la palabra de Dios dice que todos tenemos una vida y una vida que tiene un tiempo. Yo perdí un hermano que tuvo, no sé si horas de vida. Quizá muchos de ustedes han tenido pérdidas increíbles. Uno de mis dolores y mis sinsabores pastorales más grandes fue acompañar a familias donde están perdiendo seres queridos. Y ante la impotencia de un tratamiento, de asumir que este ser ya no estaba y había partido a la presencia del Señor. Somos mortales significa que todos tenemos un tiempo de vencimiento, un tiempo de vigencia. Para nosotros los argentinos, el mismo himno nacional nos dice: oíd mortales el grito sagrado. Más que grito sagrado, somos mortales. ¿Sabe que la palabra hombre significa de humus? Tiene que ver con humildad, el ser rojo hecho de la tierra. De la tierra vinimos y a la tierra vamos. Es una realidad. Escuché una frase estos días que nosotros venimos sin nada y nos vamos sin nada y en el medio tratamos de tener muchas cosas y de controlar muchas cosas. Es la realidad humana. Muchas veces, como decía Salomón, que el día de la muerte es una liberación, es un día más feliz que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí nosotros asumimos que la vida es una niebla, que nosotros tenemos una humanidad endeble y que realmente estamos en las manos del Señor, pero la realidad humana implica que en la muerte todos reconocemos nuestra esencia. ¡Wow! Tenemos que hablar de estas cosas. A veces aún parece que es un mal augurio hablar de planes familiares y a veces no tenemos planes para futuro. Es decir, mirá, si alguno no está o pasa alguna situación, tenemos un plan B, tenemos un ahorro, tenemos que prepararnos emocionalmente de saber que todos somos mortales, todos somos mortales. Y vivir implica también sufrimiento. Dice Job 14:1, el hombre nacido de mujer
corto de días y hastiado de sinsabores. Job, en su condición endeble de enfermedad, está asumiendo que la vida es cortos días y que la vida tiene hastío de sinsabores. A veces cuando hemos padecido una enfermedad es como que pensamos diferente. Empezamos a pensar la vida de un sentido más realístico. La Biblia, que es tan clara y esa verdad que nos libera, nos dice que somos mortales y que también nos va diciendo que el hombre exterior se va desgastando. O sea, hay procesos naturales donde nacemos, crecemos, hacemos muchas cosas, pero en nuestra limitación hay un desgaste natural, nos vamos a ir envejeciendo, esa es la vida. Tengo una frase para darte: la fe no evita sufrimientos, pero sí te capacita para descubrir a Dios en medio de ellos. La vida tiene aparejado sufrimiento. El mismo Jesús sufrió y Dios está comprometido a acompañarnos todos los días. Y no todos los días nuestros son buenos. Hay días de tribulación, de dificultad. Y Jesús dijo: yo estaré con ustedes. No los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Pero fíjense que ahí Pablo está asumiendo en su tiempo, su experiencia personal, esa realidad humana, que somos limitados, que somos mortales, somos tan humanos. Pero después nos da unas claves y quiero que vayamos juntos a meditar acerca de cómo Pablo canalizó su dolor, cómo canalizó su sufrimiento, cómo él está contando una historia, claro, desde la aplicación, pero la experiencia la vivió él en carne propia, vio la muerte. Él tenía sentencia de muerte en lo que vivió, tenía miedos, temores, inseguridades, pero ahí aparece Dios y es el mensaje que nosotros tenemos de esperanza. Dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay propósitos de Dios. Dios va a canalizar sufrimiento, Dios va a canalizar tu experiencia, porque San Pablo termina siendo un maestro, un apóstol, para abrazar a una humanidad que también como él está en esta tierra sufriendo. Pero acá están las claves. Lo primero que él dice, ahí en 2 Corintios capítulo 1, pero ahora de entre el 3 y el 7, le empieza a cambiar el nombre a Dios. Ya no lo está considerando como el Todopoderoso o como otros nombres que tenemos, sobre todo cuando empezamos las oraciones. Padre Celestial, u otros nombres que tenemos nosotros hasta de cariño con Dios. Él le dice: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Evidentemente, a través de su experiencia y del factor Dios en medio de sus situaciones, aún tiene una forma de relacionarse con el Padre, con Dios, como Dios de toda consolación. Dios tiene muchos matices con nosotros y hay matices que tienen que ver en la manera como Dios se ha presentado a nosotros. Siempre digo que para la vida de mis padres, que tuvieron terribles experiencias de sanidades en su vida y en la vida de otros, Dios era un Dios sanador. Si había un pronombre, un nombre de Dios para ellos, un matiz de Dios para ellos, fue Dios sanador, porque nuestras experiencias con el Señor nos enseñan a relacionarnos con Dios de una manera particular. Dios presente en todas nuestras falencias, dolores y pérdidas. Pablo dice, otra línea, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A veces los dolores o los momentos donde estamos viviendo el sufrimiento nos dicen que yo no voy a poder seguir viviendo sin él, sin ella, sin esto, después de lo que me pasó, después de un trauma y de cosas muy dolorosas. No es minimizar el dolor, pero sí es saber que el Señor se ha comprometido a estar con nosotros en todo momento. David lo reconocía en la bendición, pero él dice en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor va a estar en lo alto del monte, pero también el Señor va a estar en el valle de la sombra y de la muerte. Por eso el dolor
y el sufrimiento son ámbitos de actividad del Espíritu Santo. ¡Wow! El Consolador. Los voy a enviar al Consolador. Claro que lo tenía que enviar. Si nos dejó en el mundo donde hay tribulaciones, sin el Jesús presencial, ahora necesito un Consolador. Es imposible vivir en la tierra rodeado de tanto dolor y tanto sufrimiento si Dios no se va a manifestar en esa área tan importante de nuestras vidas. Decía la zambita, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros. Las penas son de nosotros, pero el Señor dice que va a estar consolándonos en todas nuestras tribulaciones. Es muy duro el dolor, pero hay una oportunidad de reconocer a este Padre de misericordia, Padre de consolación, que se manifieste en estas áreas de dolor de nuestras vidas. Pablo también dice una línea más para que también, interesante, nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es interesante. Lo que está diciendo acá la palabra es que mi experiencia termina siendo una fuente de autoridad, fue una escuela, fue un peldaño, una plataforma para que yo, más allá de quedarme en mi dolor, yo experimente una consolación, una realidad en un área dura de mi vida, donde Dios es experiencia. Pero también esto me da una sensibilidad para poder entender y ministrar el dolor de alguien que necesita el abrazo de Dios, que necesita la consolación de Dios. Podríamos decir un ministerio de transferencia de la consolación de Dios. Pablo dice, Dios te va a consolar, Dios nos consuela. Aún en la muerte nos consuela. En segunda de Tesalonicenses, Pablo le dice, a ver, vamos a estar tristes porque partió un ser querido, pero no seamos como los demás gentiles que pierden la esperanza. Y ahí Pablo empieza a decir, alentando, y después exhorta, aliéntense con estas palabras unos a otros, es un poco tiempo. Los mortales vivimos ante una eternidad, una nada que puede ser una nada muy dolorosa. Pero está Pablo diciendo acá, nosotros podemos consolar, transferir eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de aquel que hoy siente que no puede, que está quebrado, que está padeciendo una pérdida y que está en dolor. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si nosotros sufrimos es para que ustedes reciban consolación. Qué interesante, ¿no? Mi dolor termina siendo un ministerio de Dios para consolar a otro. Y hay una palabra técnica que se llama la empatía, que es lo que necesito adoptar en mi vida, que es aprender a sentir el dolor del otro para comprenderlo y para consolarlo. Me empatizo cuando yo me meto de alguna manera en su realidad. Ahora, nadie que ha sufrido un ápice de dolor puede entender a otro en medio de su dolor. Ahora, si nosotros somos consolados, Él dice, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros. Puedan soportar como nosotros. Decir, no te caigas, te voy a sostener. Dios se va a manifestar. El dolor presente va a ser curado. El dolor puede estar por el resto de mi vida, pero el dolor no va a definir mi voluntad, mi gozo, no va a definir mis decisiones con Dios, no me voy a rebelar con Dios, pero eso lo tengo que hacer de parte de Dios como un ministerio de consolación para levantar los brazos, para que el otro endeble pueda soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sentimientos. Mi consolación ayuda al otro a soportar su sufrimiento. No se lo evita, pero se soporta mucho mejor. Tesalonicenses dice,
En la primera carta 5:14, les rogamos, hermanos, y esto es una palabra para nosotros, para la iglesia, para este tiempo donde el Señor nos cuida, nos guarda, pero para este tiempo donde también hay muchos que están pasando por aflicciones muy serias y dolor. Les rogamos, hermanos, que alienten a los de poco ánimo, que alienten a los de poco ánimo. No es cuestión de yo estoy bien y estoy pudiendo con mi dolor y mis situaciones, sino que tengo que alentar, animar, motivar, levantar, porque hay gente que hoy tiene poco ánimo. También dice, les rogamos que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Este es un tiempo de paciencia, es un tiempo de serenarnos. Es un tiempo donde nosotros tenemos una oportunidad, en medio de tanto dolor, de ser relevantes para la vida de algunas personas. Y lo último que tengo para compartirte, le puse consolación con nombre y apellido. Yo tengo mis experiencias al límite, mi dolor, lo inexplicable. Tengo la experiencia de Dios, el Padre de consolación y de misericordia, el cual nos libra, que tiene poder, que aún torna lo malo en bueno y lo bueno obviamente en bueno. Un Dios que le da sentido aún a mi peor sufrimiento. En tercer lugar, hemos hablado que Dios de ese dolor, de esa experiencia, hace un ministerio para poder bendecir a otro. Mi experiencia de dolor, la experiencia con Dios, ahora un ministerio de alcance al que necesita la consolación de Dios a través de mi vida, pero finalmente esto se torna algo cotidiano, algo cercano, algo familiar. Es la consolación con nombre y apellido. Y aquí Pablo comenta en otro pasaje algo interesante para que podamos justamente enfocar todo lo que el Señor nos viene hablando en una persona concreta. Dice, cuando vinimos a Macedonia, en todo fuimos atribulados. Ay, Pablo, venís de abollón en abollón, de golpe en golpe. En todo fuimos atribulados. ¡Wow! El Evangelio se trata de una cruz. El Evangelio se trata de algo relacionado con un sufrimiento. Y Pablo dice, fuimos abrumados en todo y atribulados. De afuera, conflictos. De adentro, temores. ¿Cuáles eran las tribulaciones de Pablo? De afuera, conflictos. Hay dolores por mis pérdidas, pero de afuera, conflictos familiar, acusaciones, falso testimonio, puntos de vista, desencuentros. De adentro, temores. ¿Por qué? Porque nuestras emociones también hablan. El temor a lo que pasará, a lo que no pasará, a lo que viene, a lo que me toca. Temores. Pero una vez más, Pablo dice, pero Dios que consuela a los humildes. Me encanta esto. Dios que consuela a los humildes, a los humus, a los que reconocen su humanidad, los mortales, los hechos de la tierra. El Señor consuela porque de hecho de barro somos. Somos vasos de barro en sus manos. Y el vaso de barro no es perfecto, se echa a perder, se quiebra. Es más, el Señor los rompe y los vuelve a hacer endebles. El Señor consuela a los humildes y acá viene el nombre propio. Nos consoló con la venida de Tito. Interesante. Él me consuela en todas mis tribulaciones, Padre de misericordia y de toda consolación, Dios que me libró, que tiene autoridad. Pero la consolación venía en un envase llamado Tito, 4 letras. Tito es la manifestación de ese Dios de consolación que viene a ministrar el dolor de este Pablo que las pasó por todas de afuera y de adentro. La consolación tiene que tener un nombre y apellido, si no es una cosa abstracta. Alguien necesitado en tu familia, en tu seno familiar,
en tu círculo, en tus amigos, en la iglesia del Señor, tiene un dolor, tiene un área de debilidad, está pasando por un duelo, pero ellos necesitan la experiencia de Dios a través de tu nombre y apellido, de mi nombre y apellido. Dios nos consoló con la venida de Tito y por medio de ustedes haciéndonos saber. El dolor tiene que ser alcanzado por alguien que ama, alguien maduro en el proceso del dolor y de la sanidad, de la consolación. Porque la consolación tiene que hacerse saber al doliente. El que está mal te tiene que identificar, tiene que recibir algo de Dios en palabra, en hecho, actitud, acción, algo de Dios. Primera Juan nos dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua. Enseñar del amor, enseñar del perdón, enseñar de la consolación es maravilloso. Lo que hablamos es maravilloso, pero es fe y obras, el combo de nuestra actitud, lo que llega al corazón es cuando amamos no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos demostrar nuestro amor por medio de lo que hacemos. Debemos demostrar nuestro amor por medio de lo que hacemos. Hay un dolor que se tiene que capturar con el amor del Señor. Hay un luto, hay una pérdida, hay una debilidad, hay algo en lo más profundo de las emociones de alguien cercano a tu vida que tiene que tener un hecho de amor que esté tocando su corazón. Y él termina, y con eso ya estoy bajando porque el Señor creo que nos está desafiando a un ministerio de consolación. Yo hoy no te estoy hablando del Jesús o esa parte de ser exitoso, ser en el propósito de Dios alguien consumado. No, te estoy hablando esa parte del dolor del Evangelio. De un Jesús que lloró por la muerte de Lázaro, Jesús que lloraba cuando él veía el dolor de la gente. Un Jesús que dijo, ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas. Jesús pasando pruebas. Pero Jesús también fue consolado y acompañado en medio de sus pruebas por alguien. Te estoy hablando del Jesús que supo caminar con una cruz del dolor y el sufrimiento, pero Dios no estaba ajeno, ni eso es ajeno a nuestra experiencia cristiana. Y Pablo, hablando de Tito, atendeme porque esto es maravilloso, dice, haciéndonos saber su gran afecto, sus lágrimas y su disposición por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Sabías que esto estaba en la Biblia? Tito es la consolación de Dios. Nos consoló Dios con la venida de Tito, nos hizo saber, se mostró, se acercó, tocó su vida, su humanidad, haciéndonos saber su gran afecto. Hermano, hermana querida, mostrar afecto no es pecado, es una demanda del Evangelio. Alentarse es, te aliento, festejo lo que estás haciendo, te animo, valoro la obra de Dios, valoro el don de Dios, el ministerio de Dios en tu vida. Seamos una iglesia expresiva, una iglesia de amor, un amor demostrado, un amor que está realmente expresándose. ¿Cómo se va a enterar el amor que uno siente de una manera interior abstracta? Haciéndonos saber su gran afecto. ¿Cómo podés hacerle saber al otro tu gran amor, tu afecto? Son acciones de amor. Haciéndonos saber su afecto, sus lágrimas, su disposición por mí. Hay que mirar más allá, como dicen muchos vulgarmente, del ombligo de uno para poder vivir este cristianismo. De manera que me regocijé aún más. Es ser un buen samaritano. Es ser más que un sacerdote y un levita. Conozco la palabra, conozco la religión,
adoro al Señor, tengo una vida de una espiritualidad interior maravillosa, pero el buen samaritano vio la necesidad, sacó de sí, curó, cuidó y pudo dar un testimonio, amor en acción. Estamos llenos de oportunidades. En este encuentro, yo quiero decirte que estamos llenos de oportunidades. Hay mucho dolor. Mirá a tu lado, mirá a tu familia, mirá tu propia vida. Estamos llenos de oportunidades. Hoy muchos no nos necesitan exitosos, en éxtasis espiritual, ultra espirituales, y en esa faceta de levitas y sacerdotes donde estamos relacionados con la palabra, con la alabanza, con aquellas cosas que realmente nos hacen bien. La gente está necesitando nuestro corazón. Porque cuando se extiende nuestro corazón, se extiende el corazón del Señor para ministrar necesidades, con afecto, con lágrimas, con empatía. Jesús dijo, lloren con los que lloran. Si hay alguien cercano que está llorando, el Señor dice, tenés que llorar con él. No es tiempo de mirar para el otro lado, es llorar con los que lloran. Y Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, lloran porque ellos recibirán consolación. La vida se trata siempre de siembra y cosecha. Todos somos mortales. Oíd, mortales, el grito sagrado. Quienes somos mortales no estamos exentos al dolor y al sufrimiento que le pasa al otro. Nuestras familias están expuestas, nuestras vidas están expuestas, pero la consolación se siembra, la consolación se practica y practiquemos esa consolación porque tarde o temprano todos la vamos a necesitar. Todos vamos a necesitar el abrazo de Jesús, una palabra de Jesús, las lágrimas de Jesús, una entrega que toque mi corazón de parte de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Señor, en esta oportunidad, acá estamos como tu iglesia. Señor, recordando lo que Pablo nos ha dicho. Señor, de las experiencias, de Señor, tu aparición en medio de nuestro dolor, del ministerio que nos das. Pero también, Señor, comprometernos con nombre y apellido para ser el brazo tuyo de ministración. Y Padre, ahora nos unimos en oración en este encuentro. Estamos, Señor, pidiéndote que en este tiempo estés fortaleciendo a aquel que está pasando por tribulación, por dolor, por duelo. Señor, de igual manera como Pablo, sufriendo en carne propia el temor de la muerte. Señor, el no poder, el llegar a los límites. Señor, ahora oramos para que te manifiesten aquellos que están pasando tribulaciones. Señor, tu palabra ha dicho que tendremos en el mundo aflicción, pero que confiemos. Y ahora estamos pidiéndote, Señor, que te manifiestes ahí con poder. Que tu Espíritu Santo venga a fortalecer, a consolar, a manifestar nuevas fuerzas, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, aquel que viene a levantarnos, se esté manifestando en cada lugar, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Señor, que cambies maldición en bendición. Que Padre, en medio de la muerte, en medio, Señor, de la pérdida, tu Espíritu Santo esté obrando de una manera sobrenatural. Que la paz sobrenatural, que, Señor, que va más allá de nuestro entendimiento, se esté manifestando ahora. Señor, ministra la vida, los corazones, las emociones. Señor, ministra los corazones en medio de todo conflicto conyugal, familiar. Señor, toca ahora el corazón de los hijos. Señor, que en medio de nuestras tormentas, en medio de todo aquello que, Señor, va más allá de nosotros, Señor, tu Espíritu Santo está obrando ahora. En este encuentro hemos recibido tu palabra, hemos abierto nuestro corazón, pero ahora pedimos, Señor, que ese mismo Dios que se manifestó en la vida de Pablo, Señor, ahora aparezca, irrumpa con poder en cada situación de necesidad, Señor. Señor, estés consolando las lágrimas. Señor, que realmente en el duelo
haya vida, la vida de tu Espíritu Santo. Señor, esos lugares vacíos sean llenos ahora de la presencia del Espíritu Santo. Ministra los corazones, sana las emociones. Toda perturbación sea reemplazada por la paz que trae tu Espíritu Santo, Señor. Señor, también oramos ahora para agradecerte por tu misericordia, porque, Señor, tú le das sentido a todas nuestras vivencias en la vida. Pero también te decimos, Señor, también te decimos, nos diste un ministerio como iglesia, como tus hijos, de llorar con los que lloran. Señor, tú nos das autoridad en medio de esas situaciones que hemos vivido, esas cicatrices de guerra, Señor, esas heridas del alma, Señor, hoy se transforman en una autoridad tuya, en un brazo, en una acción tuya para poder bendecir. Señor, y en este tiempo de dolor, levanta la iglesia, Señor. Levanta esa iglesia que está ahí, la que está acá. Levantanos como una iglesia que ministre en el dolor, que sepa llorar con el que está llorando. Señor, que podamos nosotros derramar de ese amor que tú has puesto en nosotros para que alcance la vida de aquel que está necesitando, Señor. Levanta una iglesia amorosa. Señor, te pedimos que seamos una iglesia de afecto, que podamos demostrar amor concretamente. Señor, unge manos, brazos, unge, Señor, los mensajes en los celulares, Dios. Oh Dios, que haya palabra de Dios de consolación, Espíritu Santo ministrando a través de las redes sociales, tu iglesia ministrando consolación, Señor, y que Satanás pueda, Señor, perder toda oportunidad de quebrar corazones rebelados, corazones, Señor, apáticos, vacíos y secos, para que tu amor a través de una iglesia amorosa esté revitalizando emociones, vidas, y que en la casa de luto, Señor, haya una palabra de esperanza, una palabra de poder. Señor, gente que levante los brazos a los débiles, a los caídos, que puedan levantar a aquel que, Señor, está realmente pasando momentos de dolor, a los desalentados. Señor, queremos hoy ser una iglesia, por eso estamos tomando este tiempo de oración, para que nos enfoquemos en el ministerio que quieres para nosotros en este tiempo, Señor. Señor, te pedimos que seamos un Tito a nuestra generación, que seamos un Tito de consolación de Dios para los que hoy nos están necesitando. Señor, revélanos nombres, situaciones, familias, distintos motivos donde, Señor, nos necesitas. Señor, hoy me bajo del púlpito del sacerdote. Hoy, Señor, me bajo de la plataforma del levita. Y hoy quiero, Señor, ser yo mismo, ir con mi burro, ir con mi billetera, ir con mi afecto, ir con lo que yo tengo, para poder compadecerme con un corazón humilde, para poder ministrar el corazón y la vida de aquellos que están en dolor. Señor, nos tomamos este tiempo ahora, ministra a través de nuestras vidas, pero sabiendo, Señor, que tú eres un Dios que trae consolación. Señor, que tu gloria se manifieste en cada hogar, que por medio de la fe podamos ver que tú cambias el dolor de una madre, de un padre, de un matrimonio doliente, de un hogar, de una familia doliente, en un lugar donde, Señor, la gloria de tu nombre y la presencia de tu Espíritu Santo se manifieste con poder. Señor, te bendecimos en este encuentro. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No perdamos las oportunidades, estamos llenas. Vamos de parte del Señor, vamos de parte del Señor. Que Dios te bendiga, sigamos adelante, la iglesia presente, la iglesia activa. No pierdas tiempo, no desprecies tiempo, oportunidades que el Señor te da para que te hagas realmente vigente, importante, relevante en la vida de los que necesitan al Señor. Que Dios les bendiga, la presencia de Dios con ustedes.